licenciado en Sagrada Teología y Biblia. Cuenta con 10 años como pastor y profesor de Biblia y Teología en diversos institutos del país, docente del Ministerio TPI, entrenador de Grace Ministries International y entrenador del ITP, actualmente docente de hebreo en la Universidad Minuto de Dios, en la carrera de Ciencias Bíblicas, Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, docente de Ética, Historia y Filosofía de la Universidad Unitaria de Colombia, investigador de la Universidad Minuto de Dios, Grupo Palabra, Pueblo y Vida, líder de semillero de investigación sobre la relación entre judaísmo y Biblia. Luis Gómez nos va a compartir sobre la fe y fidelidad. Bueno, buenas tardes a todos. Nunca pensé tener el placer de torturar a mis estudiantes un día sábado, así que lo lamento por ellos, ¿verdad? Pero muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Carlos por el esfuerzo, a la familia, a la iglesia, a cada uno de los invitados. Y tengo que iniciar haciendo una aclaración. El tema no es fe y fidelidad, sino que es iglesia, palabra y responsabilidad social en clave apocalíptica. Quisimos con Carlos darle la connotación a la charla para que tuviera eco y sentido con lo que es la conferencia Q, o su deseo de compartir la conferencia Q, que es el proyecto social de Dios y la responsabilidad también social de la iglesia. Así que mis estudiantes me han escuchado bastante sobre hebreo, pero en esta oportunidad voy a compartir desde el Nuevo Testamento, básicamente desde Apocalipsis. Y tengo como propósito, en parte, me está diciendo una compañera, bueno, hay que confundirlos o qué, o convencerlos, ¿no? Que es el ideal, confundirlos o convencerlos. Bueno, yo quiero incomodarlos en esta tarde. Son unos 40 minutos que me han dado la oportunidad de compartir y quiero incomodarlos en un sentido a través de lo que voy a compartir, y es una incomodidad social. Quiero generarles una incomodidad social a través de lo que esta clave o lectura de Apocalipsis nos puede brindar, y ese es como el propósito. Si bien es cierto, no voy a poder explicitar como todas las categorías que voy a utilizar, tiene también como propósito dejar abiertas esas categorías para que ustedes desde su casa, desde su profesión, desde lo que son y hacen, puedan seguir en ese proceso de masticar, de indagar, de qué quiso decir, qué tan cierto será eso que esa persona estaba mencionando, será que eso es lo que dice Apocalipsis o no. Entonces quiero dejar como esa idea a través de lo que pretendo compartir. Y quisiera iniciar, esta es una mezcla como entre conferencia y enseñanza. Como vamos a tener un público mixto, académico, pero también un público que viene de iglesia y que viene también con ese deseo primordial de escuchar la palabra de Dios. Entonces fusionamos la idea de una conferencia y una enseñanza. Y a manera de introducción yo quisiera compartirles acerca de un autor que fue muy importante en los Estados Unidos, Samuel Huntington. Samuel Huntington es un politólogo y en 1996 él escribe un libro llamado El choque de las civilizaciones, en 1996. Y allí en este libro él argumentaba que la principal amenaza para los Estados Unidos iba a venir del Medio Oriente, de los países árabes. Obviamente en 1996 el libro no fue nada relevante, pero luego de 2001, luego de los atentados del 11 de septiembre, el libro de Huntington se convirtió en un bestseller, en pan caliente, por así decirlo, uno de los libros más importantes. Porque ¿cómo era posible que un politólogo, 6 años y 10 años, porque la investigación pues tomó mucho tiempo antes, 10 años atrás, pudo predecir que los países árabes iban a venir una amenaza para los Estados Unidos? Y cuando se le preguntó a Huntington que cómo había hecho él, pues si era que usaba las cartas, el tarot o algo así, él simplemente dijo, pues mire, lo que yo hice fue leer y entender la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Él hizo un análisis de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento
y pudo llegar a esas conclusiones precisas de eventos históricos que empezaron a ocurrir a partir de la lectura que él hizo simplemente de la realidad. Y si un hombre común, mirando los hechos de la realidad, pudo darse cuenta del presente y ver el futuro, me ha surgido a mí entonces la pregunta de ¿qué de nosotros como hijos de Dios? ¿Qué de nosotros como iglesia? ¿Será que nosotros también estamos dándonos cuenta de la realidad? ¿Podemos percibir qué está pasando en la realidad en la que nosotros estamos insertos? Porque siendo hijos de Dios, teniendo el Espíritu de Dios, teniendo la Escritura, ¿qué tan conscientes somos del mundo en el que nosotros estamos viviendo? Que una persona secular sí es capaz de ver y de leer lo que está pasando en la historia, ¿sí? ¿Podemos nosotros leer la realidad, entenderla sin caer en misticismos? ¿Sí? Entonces, eso me ha llevado a mí a pensar e ir investigando qué está pasando, cómo podemos nosotros entender también la realidad. Y me parece a mí que uno de los mejores textos de la Escritura que nos ayuda a acercarnos y a entender la realidad es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy particular que nos ofrece a nosotros algunos principios de cómo acercarnos a la realidad. Porque Apocalipsis es un libro altamente esperanzador, ¿sí? A diferencia de lo que pueden pensar en el común, que Apocalipsis solamente habla del fin y entonces del 666, ¿sí? Pero Apocalipsis, como parte de la literatura profética, es altamente esperanzadora. El propósito de la revelación no solamente era denunciar, sino anunciar de antemano el plan de Dios que se iba a cumplir. Así que Apocalipsis es un libro que nos puede ayudar, en primer lugar, a mirar cómo la iglesia primitiva asumió su responsabilidad social en los tiempos de violencia que le tocó vivir. Dos, la función de la palabra en la escena escatológica. Y tres, entonces una actualización para nosotros. ¿Qué nos puede decir a nosotros el libro de Apocalipsis en nuestra responsabilidad social frente al plan y el deseo de Dios también con la sociedad? Así que lo que les propongo entonces es 4 grandes aspectos, y el primero de ellos es que tengamos una clave de lectura apocalíptica. Vamos a generar una clave de lectura del libro de Apocalipsis, porque existen diferentes acercamientos interpretativos a Apocalipsis y no es el espacio para poder hablar de ellos, pero existen varios. Sin embargo, yo quiero proponerles una clave de lectura muy sencilla para acercarnos a Apocalipsis, y es a partir del uso de los términos que el autor de Apocalipsis nos presenta en el libro. Porque cuando en un texto bíblico un término se repite muchas veces, es porque en la mente del autor ese término era significativo. Y a veces esos términos no solamente son significativos, sino que pueden convertirse en claves de lectura, claves interpretativas. Y en Apocalipsis encontramos algunos de esos. En primer lugar encontramos Pantocrator. La palabra Pantocrator traduce todopoderoso. En todo el Nuevo Testamento solo se usa 9 veces la palabra Pantocrator. Una vez la utiliza el apóstol Pablo en 2 Corintios, y las otras 8 veces son exclusivas del libro de Apocalipsis. Eso quiere decir que para el autor de Apocalipsis, para Juan, esa palabra era significativa, todopoderoso. Y es una de las expresiones con las cuales se refiere al Señor Jesucristo, haciéndolo semejante a Dios, todopoderoso. La segunda expresión que se repite continuamente en Apocalipsis es Jesús o Jesucristo, y aparece 13 veces, Jesús o Jesucristo. Luego tenemos diablo y Satanás, o diablo y el Satán, que aparece 13 veces también en todo el libro de Apocalipsis. Luego aparece la expresión cordero, y cordero inmolado, y aparece 29 veces la palabra cordero, cordero inmolado. Luego tenemos la palabra bestia o bestias, bestias de Apocalipsis, que aparece 38 veces en todo el libro. Tenemos la expresión santos, los santos de Apocalipsis, porque interesante que no se repite la palabra iglesia, sino la palabra que prefiere Juan para usar, para referirse a la comunidad, son los santos, 14 veces. Y la palabra que engloba todo esto, que es la palabra adoración, adorar, adorum, que aparece 24 veces en todo el libro.
Entonces, estos términos que se reiteran a través del libro de Apocalipsis, además son unos contrastes. Uno puede contrastar Jesucristo 13 veces con diablo y el Satán 13 veces. Uno puede contrastar el Cordero 29 veces, el Cordero, una figura definida, un Cordero del sacrificio del Antiguo Testamento, contrastado con la figura de las bestias, animales o personajes zoomórficos no muy bien definidos, que están contrastados con esta figura clara del Cordero como Jesucristo. Son unos contrastes. Y en medio de esos contrastes, en el centro están los santos de Apocalipsis. Ahí están los santos. ¿Y qué es lo que gira alrededor entre esos contrastes y los santos en medio? La adoración. Y la clave que les propongo es que el libro de Apocalipsis es un libro en torno a la adoración. ¿Qué es lo que se debe adorar? ¿A quién se debe adorar? Y entonces encontramos que los santos están en medio de dos propuestas de adoración, dos sistemas: adorar o al sistema del Cordero o adorar al sistema de la bestia. Y los santos están ahí, y todo el libro es el animar continuamente a los santos para que ellos adoren al sistema del Cordero y al Cordero mismo, y no caigan en la adoración al sistema de la bestia, al sistema del dragón, que es un sistema altamente diabólico. Entonces, esta es la clave de lectura que les propongo: la adoración como centro de la propuesta para los santos en la escena apocalíptica. Pero esta adoración no es una orar, cantar, como la idea que nosotros tenemos de adoración en la iglesia, que uno dice, llegó el tiempo de la adoración, es la música baladita, ¿no? O ya luego pasamos a la alabanza, ¿no? Que es más movidita, ¿sí? No. Adoración en el contexto bíblico va más allá, y en Apocalipsis está muy bien definido, porque adoración implica no solamente esto cultico, sino que tiene que ver con una aceptación y una rendición a un sistema y a una forma de vida. Adorar es aceptar un estilo de vida. Adorar es rendir la voluntad. Y en el libro de Apocalipsis esta adoración tiene que ver con: o los santos se rinden ante la forma de vida y el sistema de la bestia, que es un sistema netamente económico y político, ¿sí? Como va a ocurrir en el caso del capítulo 13 de Apocalipsis, que vamos a leer algunos pasajes en unos momentos, donde los santos van a ser obligados, o quieren ser obligados, a que rindan su adoración al sistema económico, religioso y político de la bestia, del dragón. Entonces estamos hablando de una adoración política, de una adoración en términos económicos, y que está embebido en un sistema, en una mezcla de lo religioso también. Quiero leerles unos apartados del libro de Apocalipsis para poder contextualizar esto que estoy mencionando. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el verso 8, dice exactamente el texto: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versos atrás, en el verso 4 del capítulo 13, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Verso 5, también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En este solo capítulo encontramos 5 veces la idea de adoración: adorar. Y esa adoración en términos económicos, porque al final del capítulo 13 dice que quien no tenía la marca de la bestia y no adoraba a la bestia, no podía literalmente comprar ni vender. Es decir, que en la escena escatológica esta adoración queda definida en un sistema cuasi religioso, económico y político que obliga o no a la gente, y que sin ella no puede comprar y vender. Entonces, esta es la clave de lectura que les propongo para que nos acerquemos a ese tema de la responsabilidad social y la función de la palabra en Apocalipsis. Dado que el libro de Apocalipsis fue escrito para animar en primer lugar a los santos del primer siglo,
Y estas figuras de contraste entre Cordero, entre bestia, entre Jesús y el Satán están ahí presentes. Una de las cosas que uno nota a través de todo el libro de Apocalipsis es que el autor está animando continuamente a que ellos no caigan en la adoración de estos sistemas y que permanezcan fieles al Cordero, fieles al Pantocrátor. Es decir, la pregunta que surge de Apocalipsis en esta clave es: ¿cómo se puede ser fieles? ¿Cómo se puede mantenerse fieles en un contexto de violencia y en medio de un sistema diabólico que quiere obligar a los seres humanos a que rindan adoración no a Dios, sino al enemigo de Dios? ¿Cómo poder hacerlo? Y uno encuentra que básicamente hay dos grandes líneas desde esta clave, de esta perspectiva, y la primera de ellos es reconociendo quién es el Señor de los santos en Apocalipsis, quién es el Jesucristo de Apocalipsis, y vamos a ver cómo los santos lo entendieron. Y dos, tomando una postura ante el sistema que los santos descubren se está dando en Apocalipsis. Y por eso lo primero es definir quién es el Jesucristo de Apocalipsis. Y hay muchos términos, pero hay tres imágenes que son muy importantes de Jesús en Apocalipsis. La primera es el Pantocrátor, que habíamos mencionado al inicio, que está se encuentra 8 veces en el libro. El Pantocrátor. Y el Pantocrátor se encuentra en el capítulo 1. Y permítanme, les comparto lo que dice. El capítulo 1. Esta es la introducción al libro, y lo primero que tiene el apóstol Juan es una revelación de quién es Jesucristo. Y me parece fenomenal la manera como Juan describe quién es este Pantocrátor, quién es este todopoderoso de Apocalipsis. En los versículos del capítulo 1, versículos 13 al 16, escuchen por favor. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran como blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. La descripción que el autor hace de este Jesucristo, que en el 1.8 ha dicho es el todopoderoso, el Pantocrátor, es un ser sobrenatural, es un ser resplandeciente. No es un Jesucristo ni anémico, ni debilitado, ni pusilánime, ni caído que desde el cielo está mirando. No, este es un ser glorioso, es un guerrero cósmico, es un ser extraordinario, que sus ojos son como llama de fuego, que de su boca sale una espada aguda de 2 filos, que en el verso 17 Juan dice: cuando yo vi este ser, caí de espaldas, no pude resistir a su presencia. Es decir, esta es la primera imagen que necesitamos tener clara en Apocalipsis, que es un ser sobrenatural y glorioso. Así lo describe en primer lugar. Ahora, ¿por qué hace esta descripción? Porque los hermanos están siendo perseguidos. Están siendo perseguidos por el imperio, están siendo perseguidos por otros judíos, están siendo perseguidos por la sociedad. Es una triple persecución que sufren los hermanos de Apocalipsis. Entonces, esta descripción del Jesús por el que están siendo perseguidos tiene como propósito animarlos y fortalecerlos. Es decir, estamos siendo perseguidos no por un muchacho de 33 años que murió anémico en una cruz, sino que estamos siendo perseguidos porque estamos creyendo en un ser sobrenatural, glorioso, majestuoso, que algunos comparan con el Yahvé Sebaot del Antiguo Testamento. Entonces uno diría: pero ¿y dónde está el león? El león del versículo 5 se fue, se perdió. No. El león del capítulo 5, del verso 5, está ahí. Pero en la escena celestial se adora a Jesucristo, no por ser el guerrero cósmico todopoderoso, el Super Saiyajin, ¿sí? Cabello blanco, ojos de fuego, ¿sí? No se le adora por ser un león feroz, sino que en la escena escatológica se le adora por ser un cordero inmolado, humilde, entregado. Y es por ser humilde y entregado que es digno de desatar los sellos que tienen los juicios de Dios sobre la tierra.
Miren qué lección tan importante para esos hermanos perseguidos, con deseos tal vez de venganza y de justicia, pero que ninguno de ellos tenía la autoridad para emitir juicio contra todo el mal que estaban siendo víctimas, sino que la actitud que encuentran o que deben encontrar es la actitud del cordero inmolado. Y como decíamos al inicio, 28 veces se usa la expresión cordero inmolado. 28 veces. En vez de decir 28 leones, 28 pantocrator, 28 corderos. 28 veces esa idea de la humildad de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Estas imágenes, ¿a qué invitan al pueblo? ¿A qué invitan a los lectores de Apocalipsis del primer siglo? ¿Qué es lo clave aquí? A tomar una postura también social. No se trata solamente de saber que Jesucristo fue como un cordero inmolado. Tan lindo nuestro Señor. Qué lindo. Es más que ahorita cerca de Semana Santa, ¿no? Todos ya estamos compungidos. Vamos a ver la película de Mel Gibson, ¿cierto? Todos para llorar un rato y sentirnos. Pero no se trata solamente de saber eso. Es que cuando comprendemos quién es Jesucristo, implica tomar una postura. Una postura como iglesia, una postura social. ¿Y cuál es esa postura? En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 11, dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la actitud que se espera de los santos de Apocalipsis? No la venganza, no las armas. Se espera que tomen la misma actitud del Cordero humilde que fue inmolado por ellos. Ahora, eso es fácil decirlo acá. Estamos en un auditorio, estamos en un país libre, no tenemos en ese momento persecución. Pero si estuviésemos como esos hermanos perseguidos, cercados, sin poder comprar, sin poder salir, sin podernos reunir, siendo perseguidos por el Estado porque adorar a Cristo era un delito del Estado, siendo perseguidos por los judíos porque estos cristianos judíos eran disidentes del judaísmo, entonces las cosas serían distintas. Que a uno le digan: tenga paciencia, sea humilde, tome la actitud del Cordero. En situaciones así es otra cosa. Aquí lo estamos diciendo muy fácil, pero para los hermanos fue muy difícil esa actitud y esa situación. Pero es interesante que el libro dice que ellos vencieron, iban a vencer con el testimonio de la sangre del Cordero, la palabra del Cordero, el testimonio y sus vidas. Esa es la invitación del libro a los santos. Tomen la postura del Cordero, tomen la actitud del Cordero humilde. Yo diría, ¿eso qué quiere decir? Tomar una actitud servil ante la presión del imperio y ante toda la violencia que se está ofreciendo. No. Tomar la actitud del Cordero en Apocalipsis de ninguna manera es una posición pasiva. Al contrario, es una posición reactiva totalmente, de resistencia. Porque cuando se habla en Apocalipsis de tomar la actitud del Cordero, no es una postura de someterse y de entregarse y de adorar al sistema en el que ellos vivían, sino era una forma de hacerle frente al sistema religioso, económico y político de la bestia. La invitación de ser humildes es la forma de predicar resistencia ante el sistema. Es una invitación para que no sucumban ante ese poder del dragón y de las bestias que quieren que los santos especialmente se sometan, queden subyugados ante la marca de la bestia, que es una marca económica y política. Y esto queda claramente definido en el capítulo 13 que les he mencionado. Escuchen estas palabras. Capítulo 13, versículo 7 en adelante. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿A quién? A las bestias del capítulo 13. Hacerle guerra a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero de la vida, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Es decir, párele bolas. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En el libro de Apocalipsis, a medida que van pasando los capítulos, el poder de la bestia aumenta y se consolida en el capítulo 13, imponiendo este gran sistema político, económico y religioso, que termina con esta marca sin la cual no puede negociarse, no puede comprar, no se puede vender, no se puede hacer nada. ¿Quién le hace frente a todo ese poder diabólico en la escena escatológica? ¿Quién dice no? ¿Quién se resiste a este poder diabólico que crece cada vez más? Solo un grupo, los santos. Los santos de Apocalipsis. Es más, se les dice que a este poder diabólico se le da autoridad para que los venzan, pero que aún así los santos no deben tomar la actitud de la bestia, de matar, de destruir, una actitud beligerante, sino que su actitud es la sumisión al Cordero, y dice, ahí está la paciencia y la fe de los santos. Pero noten que no es una sumisión pasiva, es una resistencia. Es ofrecer resistencia al sistema. ¿Van a sufrir? Sí. ¿Van a morir? Sí. Pero a pesar de eso, no deben portarse igual que la bestia y su sistema. Ahora, para uno ofrecer resistencia, tiene que comprender el sistema. Y si bien Juan no da detalles, lo que sí sabemos es que los santos entienden el problema del sistema económico que está ahí inmerso con la bestia. Entienden cuál es el problema. Y al entender los santos que a través de ese sistema económico, político y religioso, de fondo lo que se está jugando es la adoración del ser humano, no a Dios, sino a Satanás, los santos dicen no. No nos vamos a someter a ese sistema religioso, a ese sistema político, a ese sistema económico. Decimos no, aunque son victimizados por ese mismo sistema. ¿Por qué nosotros no luchamos contra este sistema económico, capitalista, neoliberal en el que nos encontramos? Porque a diferencia de los santos, ellos sí lo entendían, nosotros no lo entendemos. Lo hemos asumido como la realidad y parte de la realidad. Y uno tiene que preguntarse hasta qué punto estamos adorando un sistema bestial cuando lo asumimos sin preguntarnos, sin cuestionar qué hay detrás de la adoración al dinero, qué hay detrás de todas estas políticas del sistema en el que nosotros nos encontramos en la actualidad. Los santos dicen no vamos a someternos aunque nuestra vida esté en peligro. Más adelante en el capítulo 18 le leo otros apartados, capítulo 18 versículos 3 al 5, que es el capítulo que narra la destrucción del sistema económico. Porque en últimas, cuando los santos hacen esta resistencia al sistema de la bestia, lo que están es predicando la destrucción del sistema. Estos santos están diciéndole no, y al mismo tiempo están diciendo, mire, es que este sistema va a caer, este sistema va a ser destruido. Y luego el capítulo 14, 15, 16, 17 y 18 narra la caída y la destrucción del sistema económico de la bestia, en especial la ciudad insigne, la Gran Babilonia, que es el sistema bestial. Entonces la resistencia es necesaria porque es una forma de proclamar la victoria del Cordero al final del libro. Resistir a someterse a ese sistema es predicar que el reino de Dios se va a instaurar totalmente. Y por eso el capítulo 18 dice lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, cualquier parecido con la realidad. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es una invitación continua a los santos a resistir, sucumbir ante ese sistema
haciéndole frente a través de los valores del Cordero, los valores que representa el Cordero inmolado. Capítulo 17, versículo 14, mencionamos, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, que esta resistencia es la forma de hacer responsabilidad social en el libro de Apocalipsis de parte de los santos. Su principal responsabilidad social no son los pobres. Su principal responsabilidad social no son ni siquiera acabar con la injusticia de Apocalipsis. Su principal responsabilidad social es la denuncia y la resistencia del sistema que causa todos los otros males. Y al hacer esa resistencia, al hacer esa denuncia, al mismo tiempo se está predicando el fin que se avecina en el libro de Apocalipsis. Porque es que este sistema de Apocalipsis es deshumanizante. Tiene control del comercio y las personas no pueden ejercer su libertad sin la marca. ¿Han leído en algún momento eso de Apocalipsis? Es un sistema esclavizante, deshumanizante. Y por eso los santos no pueden sucumbir ante eso y aceptarlo. Y una última cosa en medio de esta conferencia es: ¿y la palabra que tiene que ver en todo eso? Bueno, sí, está la clave, que es adorar, y que los santos o adoran a la bestia o adoran al Cordero, a su sistema. Los santos son invitados a hacer una resistencia pacífica pero firme. ¿Y qué pasa con la palabra? Es el centro. Y aquí, para llamar la atención especialmente a los biblistas, la palabra ahí es el centro. Eso para animarlos también, porque es que ustedes, no sé si fue el caso de ellos, pero pronto algunos de ustedes, o fue mi caso, le dije a mis papás: ¿usted qué quiere estudiar, mijito? Y yo: Biblia. Me dijo: algo que le sirva en la vida, algo que dice usted, ¿de qué va a vivir? Pues que yo quiero estudiar Biblia. No, pues estudia algo que le sirva. Claro, para los biblistas también acá, ahí con la exégesis, dándole dura al hebreo, sí o no, a la griega, todas esas cosas. ¿Y para qué? ¿Por qué van a estudiar eso? Bueno, al menos quiero animarlos, y a todos los que están acá también, para que estudien la Escritura. Es porque lo que al final de los tiempos, dice la escena escatológica, triunfa es la palabra sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué función cumple la palabra en todo esto en medio de la resistencia? Para despertar a algunos, por si acaso. Es porque el libro termina en medio de todo este proceso de resistencia, el capítulo 19, con la última gran batalla cósmica. Toda la escena escatológica termina en esa gran batalla, el capítulo 19, antes del fin. Y en ese capítulo 19 ya no aparece el Cordero, ya no aparece el león, reaparece el Pantocrátor al final. Y vale la pena leer el capítulo, perdónenme, pero vale la pena leer cómo termina todo el capítulo 19, versículo 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto y vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. ¿Eso a qué hace alusión? Al principio, ¿no? La descripción del Pantocrátor en 1.8, pero ahora me aparece en el 19. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él la regirá con barra de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 19.
y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Imagínense esa escena, para hacer una película impresionante, la última gran batalla, la última gran guerra cósmica. Todos los ejércitos de la tierra están reunidos con todas sus armas nucleares, con toda la tecnología, para pelear contra el Cordero, contra el Pantocrátor que viene, y aparece, se abren los cielos, aparecen todos los ejércitos celestiales, blanquitos, vestidos de lino finísimo, que además el lino no es un traje de guerra, es un traje de fiesta. Vienen vestidos con traje de fiesta, y adelante viene el Pantocrátor, viene vestido también con sus ojos de llama de fuego, viene con su espada, y cuando están a punto de encontrarse y de disparar todas las cosas, no pasa nada, porque no se dispara una sola bala. Porque antes de que las naciones y antes que Satanás haga algo, el Cordero, el Pantocrátor, el león, abre su boca, y con la espada de 2 filos que sale de ella, acaba definitivamente con la última gran batalla en toda la historia de la humanidad desde la perspectiva bíblica. No hay batalla, no hay masacre. Es la palabra del Pantocrátor la que pone fin a todo ese desorden, a todo ese intento del enemigo de tratar de conquistar y de dominar y de hacer sucumbir a los santos en la escena escatológica. ¿Qué dice esto a los santos del primer siglo? Que su sufrimiento y que su lucha era en vano, pero otros aquí sin comer, aquí perseguidos, encerrados por esta mano de rollos, porque no había libro, no había Biblia, por estos rollos, por este mensaje, ¿vale la pena? Pero cuando escuchan cómo va a terminar la historia, es una forma de animarnos y decir, vale la pena. Vale la pena entonces seguir empuñando esta palabra, vale la pena seguir viviendo bajo estos principios, a pesar de estar en un sistema diabólico que utiliza la religión, la economía y la política para tratar de dañarlos. La función de la palabra en la escena escatológica es que ella es la que vence, ella es la que va a triunfar, y por lo tanto es parte de la responsabilidad social de los santos, la palabra. Para los que son biblistas, que están formando en eso, nosotros no alcanzamos a dimensionar la implicación que tenemos en lo que hacemos, pero es muy importante, es muy importante para todo aquel y para toda aquella que en la iglesia todavía sigue creyendo en este viejo libro. Mientras haya una sola persona que siga creyendo en este viejo libro, hay esperanza. Desde la perspectiva escatológica hay esperanza todavía. Manera de conclusión, como dice teólogo Jürgen Moltmann, un teólogo alemán muy importante, el libro de Apocalipsis es altamente esperanzador. Proclama la escena final de la historia de Dios, una escena donde la palabra de Dios y el mensaje de Jesucristo triunfarán. Pero mientras ese final llega, los santos son animados a ofrecer su adoración solamente a Dios a través de una vida práctica donde vivan los valores del Cordero, que ya venció por adelantado, que es lo más sorprendente. No es que va a vencer, es que ya sabemos cómo termina la película, y al final de la película él se nos dice quién vence y cómo vence. Así que como ya sabemos que él va a vencer, eso debe animar, en primer lugar, en medio de la persecución, de la presión del sistema económico y diabólico que viven los santos, y porque al ofrecer resistencia
se está proclamando la destrucción del sistema y por lo tanto es la responsabilidad social de los santos en la escena escatológica hacer una resistencia desde la perspectiva del Cordero ante ese sistema que quiere hacer que todos los seres humanos se rindan, no a Dios, sino a este poder diabólico. Y bueno, ¿y todo eso para qué? ¿Para qué pues? Me decía un profesor mío, ¿para qué pues? ¿Qué nos dice esta clave a nosotros 2000 años después? ¿Para qué sirve eso? 2000 años después. Permítame esas 3 reflexiones finales. ¿Saben que cuando un predicador dice, para terminar, son 20 minutos más? ¿No? Y para terminar, la parte final, nos dice que tenemos una responsabilidad triple. Hoy nosotros, ustedes y yo, tenemos una responsabilidad triple. 1, con este momento histórico que nos tocó vivir. Fue el que nos tocó. ¿Por qué no fuimos de la Edad Media? ¿Sí o no? No nos hubieran quitado la cabeza, ¿quién sabe qué? Ese es el que nos hubiera quemado. Es el que nos tocó. Y tenemos una responsabilidad con ese momento histórico. 1. 2. Tenemos una responsabilidad con el Pantocrato también, con el Jesucristo en el que hemos creído. Y 3. Tenemos una responsabilidad social también, porque somos seres sociales. Y esas 3, esa triple responsabilidad, quiero insertarla con un verso del Antiguo Testamento que para mí ha sido muy impactante, y es el del primer libro de Crónicas 12:32. David elige entre las tribus un grupo de guerreros, de cada tribu saca los mejores guerreros, pero es particular que en el verso 32 dice que de una tribu no encuentra guerreros, no busca grandes guerreros. De la tribu de Isaacar dice que escoge hombres con 3 características. 1, entendidos en los tiempos. 2, sabían lo que tenían que hacer. Y 3, eran seguidos por sus hermanos. David no solamente se llenó de guerreros, sino de estrategas también, entendidos en los tiempos y sabían lo que tenían que hacer. Y aquí es donde nuestra función como biblistas, como creyentes, es muy importante. No se trata solo de saber Biblia, no se trata solo de saber una buena exégesis, no se trata de saber cómo se hace, pero para qué sirve, cómo la aplicamos. Pero para hacer eso tenemos que ser entendidos en los tiempos y saber lo que hay que hacer. Así que les propongo estas 3 cosas para nosotros hoy. Necesitamos aprender a leer los tiempos también. La clave de los hermanos de Apocalipsis es que entendieron los tiempos. Ellos decían, este sistema nos huele mal. Este sistema político, económico del imperio tiene algo de fondo. Sí, adoración. Entonces hay que aprender a reconocer, a ser sabios y reconocer los tiempos. Se requieren hombres y mujeres entendidos en los tiempos, que, como decía el teólogo Carvar, con la Biblia en la mano y el periódico en la otra. ¿Verdad? Porque en esa época no había internet, no había televisión, es del siglo XIX, no había todavía eso. Pero es la palabra, pero también entender la realidad para poder actuar en ella, ¿sí? Nosotros no podemos asumir la realidad como tal. Esto es lo que hay, no hay más. Porque al asumirla de esta manera podríamos estar adorando el deseo del príncipe de este mundo y no actuando en el plan y orden del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo leen ustedes el tiempo en el que nosotros vivimos? ¿Entienden esa realidad? ¿Van más allá de la intuición? ¿O solo lo que los parcializados medios de comunicación nos dan? ¿O le da igual, es indiferente? Como iglesia, ¿enseñamos a desenmascarar nuestro sistema en el que estamos insertos? ¿O entretenemos en medio del sistema? Segunda responsabilidad tiene que ver con el Cordero, Jesucristo que nosotros creemos y predicamos. Hay que aprender más de ese Cordero. Si la clave es resistir a través de los valores del Cordero, pues ¿cuáles son los valores del Cordero? ¿Cómo se vive?
en la realidad los valores de ese cordero inmolado. Entonces se requiere no solamente comprensión, sino relación con ese cordero. ¿Estás aprendiendo del cordero? ¿O ya sabes todo del cordero? Entonces eso se expresa en la vida. ¿Sientes que estás aprendiendo más de Jesucristo? ¿Lo sabes todo de Él? Y preguntémonos esto: ¿nuestros valores y nuestra actuación en la cotidianidad reflejan al cordero inmolado, o nuestros valores y actitudes inmolan al cordero? Y 3, necesitamos decidir ofrecer resistencia como responsabilidad social. Miren, si entiendo lo bestial del sistema económico actual, yo voy a cambiar mis hábitos de consumo. Solamente con que yo cambie mis hábitos de consumo y los haga basados en los principios de equidad y justicia del reino de Dios, los santos actuales podríamos cumplir nuestra función social de ofrecer resistencia ante este Dios dinero, ante este Dios de la economía, ¿sí? Y no sucumbir ante los lujos, los excesos, la prostitución de ese sistema. Porque en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando cae la gran nación, dice: todos los reyes de la tierra, los mercaderes y los que se prostituyeron con la ciudad llorarán y lamentarán que cayó. Cuando este sistema en el que estamos caiga, ¿seremos de los que lloran? ¿Nos vamos a lamentar también? Porque a los santos se les anima y les dice: alégrense porque cayó el sistema, alégrense porque el sistema de la bestia ha caído. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿En qué tienes puesta tu esperanza? ¿En el dinero? ¿Que la economía mejore? ¿En pactar? ¿En qué marca en últimas llevamos? ¿La del cordero? ¿La de la economía? Necesitamos mejorar nuestros hábitos de consumo y exigir que donde nos congregamos se adore al cordero, no a la bestia, no al sistema. Porque necesitamos fundamentarnos en los valores del cordero. Esta es la clave que les propongo de Apocalipsis como responsabilidad social y como función de la palabra de Dios. Una resistencia desde los valores del cordero, una resistencia desde nuestra comprensión del sistema, una resistencia que tiene que ver con la confianza en que la palabra va a triunfar al fin, en ese tiempo y en este tiempo. Muchísimas gracias.